Uno de los escritos más logrados de Jorge Luis Borges en cuanto a un sentido místico es el siguiente, y trato por su riqueza de analizarlo de manera minuciosa. La escritura del Dios. Voy a leer algunos párrafos del escrito de él y luego el comentario correspondiente o pertinente a ese párrafo. Empieza diciendo: la cárcel es profunda y de piedra, su forma la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava, de algún modo, los sentimientos de opresión y de vastedad. Comentario. Ya en esta parte se prefigura la forma del universo, o por lo menos la esfera celeste, que es la representación que tiene el hombre. Y bueno, es decir, que esto ya es un mundo para quien viva ahí o quienes vivan en ese lugar. Sigo el cuento. Dice: un muro medianero lo corta, y este, aunque altísimo, no toca la parte superior de la bóveda. De un lado estoy yo, Sinacán, mago de la pirámide de Cajolón, que Pedro de Alvarado incendió. Del otro hay un jaguar que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. Al ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra, el mediodía, se abre una trampa en lo alto y un carcelero, que han ido borrando los años, maniobra una rondana de hierro y nos baja en la punta de un cordel cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda. En ese instante puedo ver al jaguar. Comentario. El mundo de Sinacán está dividido en su yo y la realidad del jaguar. Ambos personajes extremos en la realidad del mundo celda de Sinacán. En un lado el mago, el hombre, el sabio, con su mundo interior plagado de conjuros y símbolos. Por el otro, un jaguar, con su realismo vital y sanguinario, pero exponente de una realidad casi ofensiva en relación al mundo mágico de Sinacán. La persistencia de ambos en el espacio y el tiempo está supeditada a un personaje, el carcelero, el que a través del tiempo pierde su identidad, a pesar de que quizá este sentido anónimo de su existencia lo prefigura casi como un dios que maneja y controla el pequeño mundo de los presos. Sigo el cuento. He perdido la cifra de los años que yazgo en las tinieblas. Yo, que alguna vez era joven y podía caminar por esta prisión, no hago otra cosa que aguardar en la postura de mi muerte el fin que me destinan los dioses. Con el hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas y ahora no podría, sin magia, levantarme del polvo. La víspera del incendio de la pirámide, los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con metales ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron delante de mis ojos el ídolo del dios, pero éste no me abandonó y me mantuve silencioso entre los tormentos. Me laceraron, me rompieron, me deformaron, y luego desperté en esta cárcel que ya no dejaré en mi vida mortal. Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar en mis sombras todo lo que sabía. Noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de unas sierpes de piedra o de un árbol medicinal. Así fui develando los años, así fui entrando en posesión de lo que ya era mío. Antes de ver el mal, el viajero siente una agitación en la sangre. Horas después, empecé a avistar el recuerdo. Era una de las tradiciones del dios. Este, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió, el primer día de la creación, una sentencia mágica, apta para conjurar esos males. La escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar.
Nadie sabe en qué punto la escribió ni con qué caracteres, pero nos consta que perdura secreta y que la leerá un elegido. Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi destino de último sacerdote del Dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. El hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa esperanza. ¿Acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Cajolón y solo me faltaba entenderla? Esta reflexión me animó y luego me infundió una especie de vértigo. En el ámbito de la tierra hay muchas formas antiguas, formas incorruptibles y eternas. Cualquiera de ellas podía ser el símbolo buscado. Una montaña podía ser la palabra del Dios, o un río, o el imperio o la configuración de los astros. Pero en el curso de los siglos las montañas se allanan y el camino de un río suele desviarse y los imperios conocen mutaciones y estragos y la figura de los astros varía. En el firmamento hay mudanza. Las montañas y las estrellas son individuos y los individuos caducan. Busqué algo más tenaz, más invulnerable. Pensé en las generaciones de los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia, quizás yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del Dios. Entonces mi alma se llenó de piedad. Imaginé la primera mañana del tiempo, imaginé a mi Dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían sin fin en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran. Imaginé esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda había un jaguar. En su vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor. Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me concedía un instante de luz y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos, otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas, otras anulares se repetían. ¿Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra? Muchas tenían bordes rojos. No diré las fatigas de mi labor. Más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto. Gradualmente el enigma concreto que me atareaba me inquietó menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un Dios. ¿Qué tipo de sentencia, me pregunté, construirá una mente absoluta? Consideré que aún en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero. Decir el tigre, es decir, los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un Dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo la noción de una sentencia divina parecióme pueril o blasfematoria. Un Dios, reflexioné, solo debe decir una palabra, y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo, o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje con las ambiciosas y pobres voces humanas. Todo, mundo, universo. Comentario. El mago, como todo hombre platónico, trata de justificar su existencia o al menos justificar el sentido de su relación con su Dios. Mira primero lo que es accesible para él por su condición de preso. Sabe que en cada cosa existente está una parte de la rúbrica de Dios. También en él, pero desconfía. Desconfía de su condición. Quizá su racionalidad, como se verá,
más que una ayuda, es un impedimento para esta comunión con la palabra de Dios, que en definitiva es Dios. Borges coloca, no sin un propósito avieso, junto al hechicero un jaguar. La poderosa imagen de este animal encierra una empatía con la fuerza creadora de la naturaleza que no puede esquivar la consubstanciación casi directa que tiene el tigre o jaguar con su creador. Bien sabe Borges, y no se ha cansado de reiterar, que cada cosa tiene en su existencia, en definitiva, la misma que la del dios, de Sinacán o de cualquier cosa existente. Es inevitable pensar que cualquier compañero circunstancial del mago podría haber sido en definitiva el dibujo necesario para su desmedido deseo. Pero el contraste entre hombre y jaguar no solo es deseable para Borges, sino también feliz para cualquier poeta. En estos momentos, Sinacán también entiende que su búsqueda es un caso particular de la existencia de una palabra del Dios, que involucraría el universo como espacio en su totalidad, el tiempo en todos sus estados, pasado, presente y futuro. Y este pensamiento es como una proyección que es posible que le interese, aún sin él mismo saberlo, más que el criptográfico mensaje oculto en la piel del jaguar. Quizá, más que saberlo, intuye que un problema contiene al otro. Pero ¿cómo resolver un acertijo que, según Platón, no está ligado a la inteligencia, sino a un estado místico de éxtasis? Veamos cómo Borges resuelve esto.